paso al siguiente ponente de esta noche, el doctor Lenín Garcés. Se encuentra aquí con nosotros y él nos trae el tema para esta noche, el debido proceso en el procedimiento administrativo. Antes de darle paso al doctor Lenín, pues voy a mencionar su perfil académico para que lo podamos conocer mejor. Él es abogado constitucionalista ecuatoriano, conferenciante en múltiples eventos nacionales e internacionales sobre temas constitucionales como los derechos humanos, la democracia, el Estado laico, el bloque de constitucionalidad, entre otros muchos. También ha dictado varias conferencias relacionadas al derecho administrativo y penal. Como hombre público, ha sido invitado a múltiples entrevistas a diversos medios de comunicación. Su labor le ha merecido innumerables condecoraciones y reconocimientos, como haber sido elegido personaje del año en 2018 por la Sociedad de Organizaciones Sociales. Actualmente ejerce como profesor universitario de posgrado en materias de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. De esta manera, estimado doctor Lenín Garcés, para nosotros es un gran honor poder contar con su ponencia aquí y bienvenido. Muy buenas noches. Adelante. Gracias, Génesis. Eh, gracias a todos los cursantes que entiendo que han comparecido a esta conferencia, a estas conferencias de hoy masivamente. Bien, previo a estar sentado aquí ante ustedes, como es natural, procedí a eh, atender mi apariencia y afeitarme y me hice un pequeño corte, por eso ven que de vez en cuando toco aquí, entonces eso no es ningún impedimento, les hago esta aclaración por si acaso no se trata de un tic que tengo yo, no es nada grave tampoco. Entonces les cuento esta anécdota por consideración ustedes que pues sepan lo que este detalle, ¿no? Y no se sorprendan si de vez en cuando me acerco alguna servilleta al rostro. Bien, dicho esto, Génesis, y agradeciéndole a usted y a todos sus compañeros su gentil invitación, vamos a empezar esta conferencia magistral. Bien, y entonces el tema de nuestra conferencia es el debido proceso en el derecho administrativo. Eso es, ¿no es cierto, Génesis? Esa es la conferencia que Sí, sí, doctor. tenemos nosotros. Correcto, bien. Entonces vamos a estructurar, digamos, esta conferencia en varias partes. No, la primera, vamos a hacernos con los primeros rudimentos sobre lo que es el debido proceso. Yo entiendo que aquí pueden haber jueces, que pueden haber, no sé, pueden haber gente que sepa mucho, pero también es una cuestión abierta, no hay un requisito de ser profesional del derecho para estar aquí, para inscribirse en estos seminarios. Y entonces también habrá muchos estudiantes y probablemente muchos estudiantes de los primeros años que tienen pleno derecho a, lógicamente, ya más la obligación de hacerse con una formación académica fuerte, ¿no? Y por lo tanto, me van a disculpar quienes están más adelantados porque voy a ser muy didáctico también en esta conferencia, ¿no? En consideración a que pueden haber también estudiantes de Derecho, y entiendo que hay un número importante de estudiantes de Derecho, muchos de ellos de los primeros años. Bien, entonces no vamos a hacer definiciones rigurosas, no porque no seamos rigurosos, sino porque queremos ser pedagógicos. No nos importa que se apunten con una definición excelente de un concepto y que luego la memoricen, sino más bien las nociones, los primeros, los rudimentos más fundamentales, ¿no es cierto? Con lo cual podernos manejar en lo posterior. Bien, dicho esto,
Bien, dicho esto, vamos a hacernos con la primera noción de lo que sería un proceso, ¿no es cierto? Y para eso vamos a hacernos a la idea de que no siempre hubo proceso. Hagámonos la idea así, muy doméstica, ¿no? ¿Cuándo no hay, en qué momento no habría un proceso? ¿En qué circunstancia de nuestra experiencia podríamos encontrar un caso de que existe una persona que sea sancionada sin un previo proceso, ¿no? Y que tal vez hayamos algunos sido testigos, si no es de manera directa, por los medios y tal. En un linchamiento, bien, en un linchamiento eh, popular, ¿no? De gente que toma a un delincuente y enseguida, pues, supongamos que lo queman, estas cosas pasan, lo incendian o lo matan simplemente. Entonces ahí vemos que había una ejecución, ¿no es cierto? Ha sido ajusticiado, pero no le ha precedido un proceso, naturalmente. Bien, no solo siempre las cosas fueron tan brutales para que no hayan procesos. Bien, una pequeña interferencia técnica aquí. Este, no siempre ha sido tan brutal. Pongámonos en el escenario ya histórico, supongamos de la, de la, de la, de la colonización de los territorios de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, los tiempos de Daniel Boone y todos ellos, ¿no? Y de los asaltantes de la diligencia, Jesse James, Buffalo Bill, todos estos de aquí, ¿no es cierto? Nosotros todavía recordamos las películas de cowboy, ¿no? Que antes las veíamos mucho cuando éramos jóvenes, ahora se las siguen viendo igual. Vemos que toman a un asaltante de una diligencia, el chef, y enseguida ya está colgado, ¿no? La horca, la famosa horca del viejo este. Pues esos procesos existieron, esos no eran procesos, pero habían unas ejecuciones directas. Entonces, ¿qué viene a ser el proceso? ¿Qué viene a ser el proceso? Ahora sí, digamos, si en algún momento se hizo justicia de esa manera, comillas, digamos, o se ejecutó a personas o se sancionó a personas de esa manera, eh, entonces, ¿qué viene a ser el proceso? ¿Cómo podríamos hacernos una idea del proceso que es la que a mí me interesa transmitirles? Entonces, ¿el proceso qué vendría a ser? El proceso vendría a ser, por favor, no puedo entenderlo. Bien, entonces, bien, ¿qué viene a hacer en ese momento? ¿Qué viene a hacer el proceso? El proceso viene a ser lo que va a ocurrir desde el momento que es tomada la persona o que comete el acto hasta el momento que es sancionada. Es decir, si el Cherry coge, ¿no es cierto? Y lo toma, ya está arrestado, ya está sometido, es objeto del procedimiento que se le va a aplicar. Si eso dura, qué sé yo, media hora ha durado el proceso, ¿no es cierto? Pero no habría proceso ahí si es que no, en medio no hay algo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y entonces, ¿cuándo hay proceso? Hay proceso cuando empezamos a desarrollar unos procedimientos que se van cada vez más volviendo más complejos, introducimos unas reglas, etcétera, y sobre todo el proceso podríamos pensarlo como lo que ocurre entre que la persona comete el acto, ¿cierto? Todo lo que se va a desarrollar o desde que es aprendida, supongamos un caso de flagrancia es aprendida, inmediatamente empieza el proceso, ¿no es cierto? Inmediatamente en ese caso, ¿no? Bueno, lo que va a ocurrir de ahí hasta el momento en que sea condenado, todo lo que hay en el medio, eso es lo que llamamos proceso. Y esto, como ya se entenderá entonces, es la primera garantía. Es la primera garantía. La primera garantía que tenemos en el proceso penal es justamente la idea de proceso, el proceso. Es decir, introducir algo que no sea directo,
como en un linchamiento popular directo, es tomado, inmediatamente ejecutado. En medio, nada, ¿cierto? No hay proceso, ¿no es cierto? Bien, y entonces, esta es la primera garantía, es decir, tenemos que entender el proceso como una garantía. Frank Kafka escribió un libro bueno, iba a decir horroroso, pero Frank Kafka escribía muy bien, no escribió nada de lo que escribió, pero en cuanto al contenido, no, era horroroso, el proceso se llamaba ese libro, y entonces leemos ese libro y terminamos con escalofríos acerca de la idea del proceso, ¿no? Claro, el proceso puede convertir en algo horrendo para cualquier persona que es tomada por el proceso penal. Bien, la idea de proceso se nos viene a la mente como algo terrible. Nadie quiere ser tomado por un proceso penal, ¿no? Nadie quiere ser objeto del proceso penal. Bien, también la idea es como de decir de una pena, de una sanción, de una pena, la idea de pena, también es una idea terrible para cualquier persona. Bien, más sin embargo, si lo pensamos mejor, vamos a caer en cuenta que si no existiese proceso, entonces volveríamos al viejo este. Es tomado y en media hora es ejecutado, ¿no es cierto? O si dejamos sin proceso y abandonado todo a la buena de Dios, lo que vamos a ver son linchamientos por todas partes, linchamientos. Es decir, el pueblo hará justicia por su propia mano, como se dice, ¿no? No va a haber proceso, pero sí van a haber ajusticiamientos. Por eso, la necesidad de pensar bien en este sentido como garantía lo que es el proceso. Entonces, el proceso no es una cuestión represiva propiamente, ¿no? De represión, ¿no es cierto? Sino que el proceso es un conjunto de garantías. Es un procedimiento que en sí mismo constituye garantía. Y por eso, garantía, todo es garantía. El hecho de que haya un procedimiento es una garantía, ¿no? No solamente garantías son los principios procesales, fundamentales, etc. No, todo. El hecho de que haya un procedimiento ya es una garantía. Bien, podemos decir por eso, digamos, que el debido proceso, claro, el debido proceso es pensado también como unas garantías muy concretas, ¿no es cierto?, que están en el artículo 76 de la Constitución. Entonces vamos ahí están las reglas del debido proceso. Bien, pero en realidad se viola el debido proceso cuando se viola el procedimiento en general. Si se viola el procedimiento en cualquier parte y esa violación del procedimiento causa un perjuicio que pudiese influir en la decisión del juez, eso naturalmente es una violación al debido proceso. Bien, entonces las garantías del debido proceso no solamente son las que constan en el artículo 76, que es el que se invoca cuando se invoca el debido proceso, y donde están las garantías procesales más fundamentales. El debido proceso es la obediencia estricta a todas las normas procesales, a todo el procedimiento. Y especialmente entendemos por debido proceso las reglas más fundamentales, las garantías más esenciales que contamos los ciudadanos en el caso de ser tomados por el proceso penal. Bien, vamos a hacernos entonces, ya tenemos la idea de proceso, ¿no? ¿Y por qué viene luego el debido proceso? El proceso entonces aparece como una garantía para que entre el hecho y la condena no sea inmediato, sino que en medio exista algo que constituye ya una garantía. Bien. Entonces, vamos a ubicarnos también históricamente bueno, a inicios, bueno, a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. Por ahí empieza la Inquisición, ¿no es cierto? Bien. Y en realidad la Inquisición, a veces se habla de una Inquisición protestante, aunque la Inquisición propiamente fue una institución católica, ¿no? Pero también se habla de Inquisición protestante porque ya a principios del siglo XVI empieza la Reforma y también hay una represión del lado protestante, a lo mismo que del lado católico, de los reinos católicos, se reprimía, que básicamente era la herejía, la brujería y bueno, y toda la herejía, sobre todo, ¿no? Bien, y entonces los protestantes también reprimían. Bien,
Y entonces vamos aquí a analizar lo siguiente, ¿no? En el caso de brujería, que está muy asociada a la idea de la Inquisición, los protestantes, en ese tiempo había mucho esta idea de brujas, ¿no? Muchas de ellas tal vez embaucadoras, que no eran sinceras, otras que se lo creían de verdad, que decían haber tenido contacto con Satanás, pero que ese contacto a veces era tan fluido, tan íntimo, porque se practicaba mucho la magia negra y todas estas artes oscuras, ¿no? Que era lo que reprimía tanto la Inquisición católica como la Inquisición protestante. Y entonces algunas de estas mujeres, estas brujas, ¿no? Decían pues tener contacto, conocer, incluso haber tenido relaciones con el propio Satanás, con el propio diablo, ¿cierto? Esto naturalmente en el contexto del tiempo era un delito terrible y merecía la muerte, tanto del lado católico como del lado protestante. Y del lado protestante, pues a todas aquellas mujeres, ¿cierto? O que bien confesaron o que se les demostró que habían dicho, manifestado, ¿no? Que ellas habían tenido relaciones íntimas, es decir, sexuales, con el diablo, entonces fueron quemadas en la hoguera, ejecutadas, del lado de protestantes, también del lado católico, pero aquí vamos a ver una primera diferencia, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasó? Que el protestantismo estaba en ciernes, es decir, estaba en pañales, decían desarrollándose, pero la Iglesia Católica ya tenía toda una historia de concilio, toda una teología detrás de ella, y habían teólogos naturalmente muy eminentes, muy importantes, que se hicieron la pregunta si es posible que una persona, un ser humano, que una mujer pueda tener relaciones íntimas con Satanás. Esa es una cuestión teológica que se introdujo ahí. Y ellos resolvieron que es imposible, que no se podía tener, que no se podía tener ese tipo de relaciones, dado la naturaleza angélica, un ángel del mal, un ángel caído de Satanás. Es decir, Satanás, como es un ser espiritual, es un espíritu, le es imposible, ¿no es cierto?, tener una relación carnal, de tipo carnal, con una mujer. Claro que había la idea de encarnación, de encarnarse en una especie de cabra o lo que fuera, ¿no? Pero que también eso los teólogos también consideraron que no, rechazaron esa idea también, ¿no? Es decir, desde el punto de vista teológico, al teólogo se decía, ¿y esto es posible? El teólogo decía, no, esto no es posible, esto no es plausible, esto debe atribuirse o bien a una mentira que ella dijo, es decir, al engaño. Por favor, no puedo atenderlo. Bien, bien, proseguimos, perdón. Déjenme silenciar esto que me está aquí más rápido. Apagarlo, ¿no? Cerrar, apagar. Apagar. Ya está resuelto este problema. Bien. Bien. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Que si a un teólogo, a un inquisidor, que, bueno, a un teólogo, ¿no? Que decidía, ¿no? Que esa mujer tenía que ser ejecutada por ese delito, habría que haberle preguntado simplemente, señor, ¿es posible que se dé eso? ¿No? Para que se evidencie que esa condena estaba incorrecta, ¿cierto? Del lado católico, entonces se consideró que esas acusaciones no prosperaron, ¿no? Porque simplemente los teólogos habían demostrado, y así lo declaraban, que eso no era posible. Y por tanto, se las acusaba de mentira o se las acusaba de otras cosas y se tomaba otro tipo de medida que no era la hoguera. Bien, claro, ya aquí tenemos un desarrollo, aunque parezca mentira, en la Inquisición hubieron algunas garantías que aparecieron ahí, aunque lógicamente que la crítica que se puede hacer a la Inquisición, por lo menos en buena medida, será merecida, naturalmente, ¿no? Pero estas cosas se dieron así. Entonces,
Y ahí hay una idea, ¿cierto?, frente a una forma de un proceso donde no era trascendente eso. ¿Qué era lo que le importaba a la Inquisición? Deshacerse de las brujas, nada más. Y del lado protestante no les importaba si el juicio terminaba siendo justo o injusto. Lo que le importaba es que era una bruja y que había que ejecutarla, ¿cierto? Y que había que eliminarla. ¿Por qué? Porque era una bruja y ponía en peligro la fe, ¿no es cierto? Y llevaba a las almas a la condenación. Del lado católico no dejaban de tener esa misma idea, ¿no es cierto? Es decir, si usted le preguntaba a ese mismo teólogo que decía eso y evitaba la ejecución de la bruja, le decía, ojalá esta persona nunca hubiese aparecido en el mundo, lleva a las almas a la condenación. Semejante cosas terribles que se ha atrevido a decir esta insensata, ¿no es cierto? Y sin embargo, salía nuevamente, se integraba nuevamente a la sociedad, seguramente para seguir haciendo el mismo daño. Es decir, aquí vemos cómo en la Inquisición española, en la Inquisición católica, se sacrifica, ¿no es cierto?, ese fin, ¿no?, de combatir a la brujería, es sacrificado por la idea de un juicio justo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos trae la idea de un proceso, sí, debido proceso. ¿Cuál es la necesidad entonces? ¿Por qué no le damos la razón a los protestantes que simplemente eficazmente eliminaban a las brujas, ¿no?, y acababan con esa lacra? ¿Por qué no le damos? Porque el juicio tiene que ser justo. ¿Y por qué el juicio tiene que ser injusto si lo que nos interesa es deshacernos de la bruja? El juicio tiene que ser justo por la siguiente razón. El juicio tiene que ser justo porque hay principios, presupuestos de todo lo que construimos en el derecho. Es decir, por ejemplo, si no se cumple el principio de verdad procesal, todo el proceso no tiene sentido. Si verdaderamente Juan no mató a Pedro, todo el proceso fracasa y tiene que ser absuelto. Y no es, produce ese calofrío que Juan sea condenado sin que haya matado a Pedro. Es decir, el principio de verdad procesal, ¿no?, es un principio del cual no podemos nosotros prescindir. Muchos otros principios que podríamos mencionar, ¿no es cierto?, para hacer posible el proceso, pero un proceso debido. ¿Y por qué el proceso tiene que ser debido? Porque uno de estos principios que son presupuestos, es decir, que sin lo cual no podemos desarrollar más, es el de superioridad ética del Estado. Bien, ¿por qué la superioridad ética del Estado? Porque si ustedes se ponen a pensar, cuando se toma a una persona, a un ciudadano, para que sea sujeto del proceso penal, yo le pregunto a ustedes, ¿en qué momento nos pusimos de acuerdo con ese ciudadano para establecer un juicio de disvalor de esa conducta que él ha cometido? ¿Hubo algún acuerdo? No. Esa conducta tenía un juicio de disvalor a tal punto que estaba tipificada como un delito en un código sin que a él le hayan consultado su opinión naturalmente. Bien, esto significa que al procesado se le impone unas conductas previas, anteriores, que ya le obligan, ¿no? Pero no solamente eso, es decir, el procesado no puede emitir un juicio. Bueno, a mí me parece que esta conducta no está mal. Ya no puede emitir ese juicio él. Eso ya está dado. Usted no puede defender, si esa conducta constituye un delito, no puede defender usted a su representado, no puede defenderlo diciendo a su cliente, que ahora no se dice cliente, pero para mí eso está muy correcto. Los abogados tienen clientes y los médicos pacientes, no le veo ningún conflicto ahí. Pues no, usted toma, pues, y a su defendido no lo va a defender, pues, argumentando que esa conducta, bueno, no está mal, que si lo pensamos bien. No, esa conducta constituye delito, ¿cierto? Es decir, eso ya le viene impuesto. Bien, es decir, ya vienen impuestos los delitos. Y luego la pena de ese delito, ¿quién la pone? Es decir, el delito lo pone el Estado, ¿cierto? Los tipos penales, la conducta que no es sancionada la pone el Estado. ¿Y la pena quién la pone? La pone el Estado. Y el procedimiento con el que va a ser juzgado, ¿quién lo pone? El Estado. ¿Y quién lo juzga? ¿Quién lo pone? El Estado.
Y la pena que tiene que la sanción, el Estado. ¿Y dónde va a cumplir la sanción? El Estado. ¿Qué no pone el Estado? El Estado lo pone todo, ¿no es cierto? Bien. Es decir, está el Estado, ahí pero él no pone nada. Solamente se pone ahí y se le permite defenderse. Todo el resto lo ha puesto el Estado. ¿Por qué no hay una cuestión? A ver, ¿cómo es posible que el Estado mismo ponga el delito, el Estado mismo ponga la pena, el Estado mismo ponga el procedimiento, el Estado mismo ponga incluso el lugar donde la va a condena, etcétera, y todo lo ponga el Estado? ¿Cómo es posible que esto se dé? O sea, todo lo pone el Estado. Claro, si el mismo Estado pone el delito, si el mismo Estado pone la pena, si el mismo pone el procedimiento, si el mismo Estado pone el juez. Claro. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo podemos responder a eso? ¿Cómo podemos responder a eso? Eso se responde solo de una manera, por la superioridad ética del Estado, por la superioridad ética del Estado. Es decir, este es un principio que tiene que ser presupuesto. Es decir, el Estado tiene que ser superior éticamente al delincuente. El Estado tiene que ser superior. Bien, y por esa superioridad ética del Estado, porque si no, no podemos sacar adelante el sistema, ¿no? Ya no nos importa si de 500 brujas son simplemente sancionadas, o cuántas brujas sean liberadas, o el daño que posteriormente puede hacer, porque simplemente si no logramos ser superiores éticamente a esa bruja, entonces se nos cae el sistema, se nos cae la estructura y no podemos construir nada. Por tanto, es la necesidad, no es la caridad para con el pobre procesado, mira, le vamos a dar porque que derecho a ser defensa, porque somos, no, es la necesidad propia de la estructura que obliga a un juicio justo. Es para que la estructura tenga sentido, para que pueda ser presentada, para que pueda prosperar, es que se introduce esto. Entonces el juicio deberá ser justo porque debemos de tener superioridad ética para que podamos hacer todo esto que estamos haciendo. Bien, y por eso, entonces, a quienes, por el lado que nos tenemos que decantar completamente, no por la caridad para las pobres mujeres que si no las hubiesen quemado, no, sino porque eso es lo que saca adelante el proceso penal. Por eso es lo que saca adelante la idea de un proceso. ¿Cierto? La idea de que es un juicio justo, la idea de una superioridad ética del Estado y todo lo que hemos explicado hasta aquí. Bien. Bien. Entonces pasemos a lo que es, entonces, ¿qué viene a ser ese? Actualmente, ¿no es cierto? Nosotros, yo estoy seguro que nadie de nosotros que estudiamos el proceso penal, se nos vienen estas ideas que hemos dicho antes, cómo es que el Estado ponga todo, porque ya está asumido esta superioridad ética, ya la tenemos asumida, pero es porque la hemos desarrollado. Si no lo hubiésemos construido, sí nos asaltarían estas ideas, ¿no? Claro que nos asaltarían estas ideas. Ahora tenemos también una estructura más, no hay un rey, que hay todo, una representación de toda una sociedad en una asamblea que dicta las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, definitivamente podemos hacerlo, debemos hacerlo y no cometemos ningún vicio ni ninguna falta al hacerlo. El sistema penal tiene sentido, el proceso penal tiene sentido lo que hacemos y es justo. Eso es. Bien. Bien, entonces vamos a irnos ahora hacia el derecho administrativo. ¿Qué viene a decir? Ya tenemos la idea de lo que vendría a ser el debido proceso. ¿Por qué el debido proceso? ¿Qué es el debido proceso? Vamos a hacernos ahora sí con una idea. Esto era lo que me interesaba, que nos hagamos con las nociones, los rudimentos más esenciales, ¿no? Una interpretación propiamente de lo que es el debido proceso. El debido proceso ya formalmente lo encontramos ya en el artículo 76 de la Constitución. Ahí está lo más esencial del debido proceso. No solo eso es el debido proceso, todo el procedimiento es debido proceso, porque todo el procedimiento constituye garantía. Bien, vamos entonces al derecho administrativo. ¿Qué viene a ser el derecho administrativo?
Bien. Decíamos en antes, digamos, ahora mismo acabamos de decir que las leyes, las normas, es decir, el delito, la pena, el procedimiento, no lo hace un arbitrario, ¿no es cierto? Es decir, no lo hace un rey absoluto, ¿no? Del antiguo régimen, es decir, de las monarquías absolutas anteriores a la Revolución Francesa. No, la hace toda la sociedad mediante representantes en una asamblea. No me venga a decir ahora, sí, pero esos son corruptos. No me rompa no me haga caer la estructura, pues. Si también el derecho también tiene que funcionar con ficciones, tiene que ser una construcción, ¿no es cierto? No me venga, pero esa es la idea es esa, naturalmente, ¿no? Y no es que no se cumple, sí se cumple, sí, sí, evidentemente es una garantía, ¿no? Bueno, esta idea de una asamblea, de no un rey, ¿no? Es importante porque justamente el paso del antiguo régimen, es decir, las monarquías absolutas, frente al nuevo régimen, que es el régimen democrático, justamente se da por la idea de el nuevo régimen sobreviene, es contra el antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? Esa monarquía absoluta, donde Luis XIV dice el Estado soy yo, ¿no es cierto? En el nuevo régimen eso es lo que se tiene que pasar, ese poder, ¿no es cierto?, que radica en un rey, a transferirlo al pueblo, ¿no es cierto? Esa idea del imperio del rey, ¿no?, al imperio de la ley, al imperio de la ley. Bien, el imperio del rey ya no, sino el imperio de la ley. El poder radica en el pueblo, ya no, en el rey no, ahora radica en el pueblo. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que para superar el antiguo régimen hacemos varias cosas, entre ellas la que ahora nos interesa desarrollar. Partimos el poder de ese rey absoluto. Lo partimos. No vamos a hacer desarrollos posteriores que vamos a encontrar ahora en la Constitución, que es pentapartita de 5 poderes, ¿no? Sino la división clásica, viene de Montesquieu, ¿no? Es la división clásica de los 3 poderes, es decir, un poder ejecutivo, que va a ser el que gobierna, como gobernaba el rey, pero también un poder ahora legislativo, es decir, una asamblea, ¿no?, que va a representar ese límite, ese contrapeso a ese poder del rey. Es decir, el rey sigue subsistiendo de alguna manera porque el régimen es presidencialista, pero le hemos extraído poder de manera que ese poder del rey no sea un poder absoluto, es decir, en este caso de un presidente, no sea un poder absoluto, sino que le es retirado una enorme cantidad de poder y es transferido, ¿no?, a una asamblea, que son representantes populares, ¿no? Una asamblea. Y así también unos terceros imparciales, que son los que van a ser encargados de juzgar. Es decir, la clásica división de poder ejecutiva, legislativa y judicial. Bien, ¿por qué es importante esta idea? Porque yo quiero transmitirles una idea del derecho administrativo como el derecho propiamente de, como el derecho de, digamos, del poder ejecutivo por antonomasia, ¿no? Al poder ejecutivo también le llamamos a la administración central, decimos, prácticamente lo mismo, ¿no? La administración central, es decir, el que administra propiamente el Estado es el presidente, es el poder ejecutivo, la administración central, el que gobierna, él es el que administra, ¿no es cierto? De la misma manera que el gerente es el administrador de una empresa, de la misma manera el presidente administra el Estado, con los límites de los otros poderes, ¿cierto? Bien, dicho esto, digamos, el derecho administrativo es el que hace relación a este poder, del poder ejecutivo, a la administración central. Aunque eso no de manera absoluta, porque también hablamos de administraciones, ¿no es cierto? De administraciones públicas que tienen que ver con los otros poderes o otros órganos, pero por antonomasia, el derecho administrativo es el que hace relación a este poder, ¿no es cierto? Bien, el derecho administrativo regula esas relaciones. Entonces, bien, si tenemos nosotros una
una asamblea que dicta las leyes, ¿cierto? Que es el marco normativo, y que representa un límite para el presidente, fiscaliza, lo cual representa también un límite para el poder del que gobierna. De esa misma manera, dejamos en otras normas que no tienen ese rango de ley, que no son legales, pero que son normas que van a regular las relaciones de esa administración central, de sus diferentes instituciones, órganos, entidades, con los administrados, con los ciudadanos, ¿cierto? Y entre ellas. Es decir, si bien las normas jurídicas pueden ser legales, no todas las normas jurídicas son ley, ¿no es cierto? Hay algunas que no son ley, ¿no es cierto? Un decreto ejecutivo del presidente no es ley, a menos que sea un decreto ley en casos especiales, ¿cierto? Un acuerdo ministerial, un reglamento, un estatuto, etcétera, nada de eso es ley, ¿cierto? Es una norma, sí, una norma jurídica, sí, vinculante, por supuesto, obligatoria, de carácter generalmente obligatoria, naturalmente. La ley solo la dicta el legislador, eso es cierto, digamos claro. Es decir, los señores asambleístas tienen esa atribución de legislar leyes. No la tiene el presidente, sino en casos muy extraordinarios. Bien. Entonces, se está autorregulando, le permitimos que se autorregule, es decir, el presidente por un decreto ejecutivo puede crear entidades, por ejemplo, un ministerio, lo puede crear mediante un decreto ejecutivo, ¿no? Es decir, le permitimos a esa administración que se autorregule, que ella misma se regule, es decir, ellos pueden, de ellos emanan esas normas administrativas. Es decir, ¿quién dicta un reglamento? La propia entidad, ¿no es cierto? Pero no se lo dejamos completo a la administración central, a ese poder, porque no nos olvidemos que dividimos el poder y tratamos de dividirlo lo más que podamos, ¿no es cierto? Bien, justamente no dejamos todo en sus manos, por eso determinadas leyes, por ejemplo, de toda institución que sea establecida por la Constitución, tendrá que regularse mediante ley. Por ejemplo, aparece Contraloría General del Estado en la Constitución, eso tiene que haber una ley, ¿no?, de la Contraloría General del Estado, ley orgánica en este caso, Procuraduría, etcétera, Fiscalía, todas estas instituciones que cría, que establece la Constitución, tienen que estar reguladas por ley, por el legislador, ¿cierto? Bien, permitimos una autorregulación. Antes había un tremendo libro, un tremendo código, que que tengo aquí yo, que era el ERJAFE, que se llamaba, que era un estatuto de régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva, no era un estatuto. Es decir, se lo había dictado mediante un decreto ejecutivo del presidente, ¿ya? No mediante ley. Eso estaba incorrecto hasta que llegó este otro código que ya es una ley orgánica, que es orgánico administrativo, ¿no es cierto? Podemos dejar, eso estaba mal y no lo voy a explicar, no podemos, ¿no?, de la propia administración central que se autorregule sin que tenga de afuera alguien que intervenga, que en este caso sería la Asamblea, el legislador, donde está representada propiamente la soberanía popular y la democracia. Bien, pero sí le permitimos a esto, porque no puede ser de otra manera, que puedan emitir normas que regulen su propia de ella con otras entidades del Estado, con los ciudadanos, naturalmente, como es evidente. Esto es a lo que llamamos el derecho administrativo. Es que yo les he querido comunicar de lo que es el derecho administrativo. Esto es esencialmente el derecho administrativo. Y aquí continuamos con la idea del nuevo régimen, es decir, de apartarnos lo más posible del antiguo régimen, es decir, del rey absoluto, apartarnos completamente de esa idea, lo más posible. No nos podemos apartar completamente porque siempre va a haber que gobierne, ¿cierto? Pero poder intervenir lo más que fuese para poder evitar un poder excesivo. Bien, y por eso la necesidad de que
ese cuerpo normativo, ¿no es cierto?, que es todos los reglamentos y todas las normas administrativas que dicta la Administración Central, tenga una invasión externa desde fuera, ¿no?, que le tiene que venir del desarrollo del debido proceso. Del debido proceso. Bien, el debido proceso aparece, como hemos estado viendo ahí, del derecho penal, no del derecho constitucional, como algunos intuitivamente suponen, no. No es el derecho penal, es del derecho, no es del derecho constitucional, no. De ahí no viene de las garantías. Viene del derecho penal. Y es tomado por el derecho constitucional, naturalmente, que es, lo toma esas garantías que originalmente vienen del derecho penal. Pero también se van transfiriendo a las distintas materias del derecho. Por ejemplo, el derecho civil, porque usted habla de debido proceso y el artículo 76 también se aplica en el derecho civil, es decir, el debido proceso también en todas las materias el debido proceso. Ahora, naturalmente hay principios, no cito, normas del debido proceso que nacen del derecho penal, donde ha sido la fuente del debido proceso, y que no son comunicables a otras materias. Por ejemplo, usted pone el artículo 77, que va a continuación del 76, justamente, 77, y usted ve algunas garantías que tienen que ver con la privación de libertad. Es decir, cuando, por ejemplo, usted dice, no pueden privar, no puede detenerse a alguien si la orden de autoridad competente o en caso de delito flagrante, esa es una garantía. Eso no tiene que ver con el derecho civil, ¿no es cierto? Y por tanto, esa garantía es intransferible al derecho civil, no se puede transferir. Bien. Naturalmente, todas las garantías del debido proceso que puedan ser transferidas a cualquier materia tienen que ser aplicadas inmediatamente, ¿no es cierto? Las normas de debido proceso no es solamente para el derecho penal, es para toda materia. Y por tanto, toda norma del debido proceso que sea aplicable a esa materia tiene que aplicarse, naturalmente, ¿no es cierto? El problema es que la naturaleza de cada materia puede ser distinta y hace que una garantía sea inaplicable en esa materia. Bien, el problema más severo lo tenemos con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo no tiene por su propia naturaleza ni puede tener la principal garantía que la que yo hablaba, que es el proceso mismo, que es lo que yo siempre digo, esa es la primera garantía, el proceso mismo es la primera garantía. Bien, no la puede tener el derecho administrativo, por eso no estamos de acuerdo, no es correcto, y así yo lo defiendo de pies a cabeza, hablar de proceso administrativo. Debe de decirse propiamente procedimiento administrativo, lo cual sí es correcto. ¿Por qué no admitimos la idea de proceso administrativo? Por una sencilla razón. Porque la idea de proceso implica la idea de un tercero imparcial. ¿No es cierto? La idea de un tercero imparcial, es decir, justamente el proceso significa que hay un conflicto entre dos partes. Interviene uno superior, arriba, imparcial, independiente, que resuelve ese conflicto. Ese procedimiento, esas reglas, esos principios, etcétera, ¿no?, que son el programa que tiene ese tercero imparcial, que es el juez, para poder resolver el conflicto, es decir, las normas jurídicas, eso es a lo que llamamos proceso. Pero si no hay ese tercero imparcial, no debemos hablar de proceso. No puedo hablar que yo tengo un proceso en el SRI porque hay un cobro excesivo, ¿no es cierto? Y resulta, pero ¿ante quién estoy yo reclamando? Ante el propio SRI. Porque hay un principio que no podemos negar, ¿cierto? Que no puede ser juez y parte, naturalmente. Es decir, en el procedimiento administrativo estamos ni siquiera litigando, sino teníamos que decir en una forma amistosa, ¿cierto? Es decir, estamos haciendo una reclamación ante esa misma entidad, ¿no? Ante la cual reclamamos. Y por tanto no podemos hablar de proceso porque la garantía del proceso implica que nosotros reclamamos ante un tercero y no ante el mismo que ha violado nuestro derecho. ¿No es cierto? Tiene que ser ante un tercero que lo rodeamos de principios de probidad, etcétera, ¿no? Y ese tercero
es el que va a resolver el conflicto entre las dos partes, sin que ese tercero está viciado completamente en el momento que tiene un interés, ¿no? O que es parte, ¿no es cierto? O que pueda, bueno, todos los vicios que podemos saber, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, que es una familiar de él, segundo grado de consanguinidad, cuarto de afinidad, etcétera. Perdón, cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad, bueno, toda la cuestión, ¿no? Etcétera, etcétera, que impedirían esta imparcialidad. Es decir, tiene que haber esa garantía de un tercero imparcial. Por tanto, rechazamos que se hable de proceso administrativo. No hay proceso administrativo, sino solamente cuando impugnamos en sede judicial. Bien, y entonces aquí ya empezamos con la primera garantía que podemos transferir al derecho administrativo. Bien, que sería la garantía del doble conforme, ¿no? Es decir, que usted la encuentra en la Constitución, en el artículo... lo digo aquí rápidamente, el artículo 7, número 7, literal M, recurrir el fallo o resolución en los procesos, es decir, el principio que a usted le permite recurrir, impugnar, recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en lo que se decida. Bueno, entonces ese es el principio de doble conforme, es decir, que usted puede recurrir a otro. Bien, ese principio tiene que haber. Y ese es el primer principio que podemos transferir, ¿no es cierto?, al procedimiento administrativo, al procedimiento, no al proceso. Es decir, no es un proceso. ¿Y cómo es que se habla de debido proceso en el procedimiento administrativo? ¿Cómo es que yo algo de propio del proceso lo transmito al procedimiento administrativo que no es proceso? Sí, se llama debido proceso porque de ahí surgieron esas garantías. Pero en cuanto sean aplicables al procedimiento administrativo, se las tiene que aplicar, pues. Eso es lo que se tiene que hacer. Y por eso la dificultad del traspaso de las garantías debido proceso al procedimiento administrativo, porque no es proceso. Pero sí hay muchas que pueden sin mayores dificultades. La garantía es la garantía de la motivación. Una resolución puede perfectamente. Bien, yo quería hablarles hasta el tiempo, porque el tiempo también hay un tiempo límite ahí. Un poco sobre las sedes me parece muy importante para el ejercicio práctico de la profesión, ¿no es cierto? Sobre las sedes en donde se impugna. Me avisa usted, Génesis, regáleme todo lo que más pueda, le pido, y si en el momento que ya debe interrumpirme, me interrumpe. Yo ahora, tratando de transmitir lo que mejor les sirva a ustedes, en esta misma línea, vamos a un poquito a explicarles un poco lo de las sedes, ¿no? Donde usted puede impugnar. Entonces, usted me puede decir, hay una apelación dentro del procedimiento administrativo. Si usted puede apelar al superior, pero está dentro de la misma entidad, ¿no? Ante la cual usted está reclamando, ¿no es cierto? Entonces, bien, por eso ahí viene un principio del derecho administrativo importante, que toda resolución, que toda decisión administrativa puede ser impugnada en sede judicial. Y aquí es donde tiene que saber usted establecer esta diferencia. ¿Cuál es la sede administrativa? Ante la propia entidad. ¿Y cuál es la sede judicial? La sede judicial es el contencioso administrativo. Usted lo encuentra en la Corte de Justicia aquí en Guayaquil. Esa es la sede judicial. Bien. Entonces, tenemos una sede administrativa, una sede judicial contenciosa administrativa. Ahí lo que yo quisiera decirle es que no hay apelación, es en una sola instancia. Puede haber casación, sí, porque no es poner una sentencia del superior, sino es algo formal, que no lo vamos a explicar aquí. Pero apelación como principio simplemente de alzada para poner a reconsideración esa decisión del superior, eso no hay. Y la casación es otra cosa. La casación es un control de legalidad de la sentencia propiamente. No hay apelación. Y entonces se viola el doble conforme, no se viola el doble conforme, porque usted ya ha estado, ¿no es cierto?, dentro de la misma entidad, por lo menos se considera, esto es como, ya lo está resuelto, que aunque usted esté dentro de la misma entidad haciendo unas reclamaciones, usted ahí ha podido aplicar muchos recursos, ¿no es cierto?, como el de apelación, como el de extraordinario de revisión, y entonces
usted ya ha tenido ahí ya unas garantías dentro de ese, que ha sido transferido del debido proceso dentro del procedimiento administrativo. Y ahora tiene otra garantía, que es el principio de impugnación en sede judicial, que esa decisión usted la puede impugnar en otra sede. De manera que eso ya no es apelación, eso ya es una nueva acción, en este caso contenciosa administrativa, y entonces ya someter a más apelaciones y a más es un exceso de la garantía, se considera, y por tanto está cubierta esta garantía. El derecho a recurrir, el derecho a un doble conforme. Bien, entonces habría, estamos viendo, una sede administrativa, usted siempre podrá recurrir a una sede judicial donde ahí sí tiene proceso, ¿no es cierto? Y donde ahí sí está de tú a tú con la entidad, no acá que está reclamando hacia arriba, ¿no es cierto? No, sino aquí separan los dos, usted y el Estado y la entidad ahí, ¿no? Y están de igual a igual, de tú a tú, ¿no? Ante un tercero que está arriba, que es el Tribunal Contencioso Administrativo. Y por último, en sede constitucional, ¿no es cierto? Son las tres sedes en las que reclamamos. En sede propiamente administrativa, cuando reclamo, entonces se hace en la propia sede administrativa. Cuando impugnamos esa decisión en sede contenciosa, en sede judicial, es decir, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, de una sola instancia, y también cuando impugnamos en sede constitucional, es decir, en una acción de protección. Con lo que, bueno, las reglas del debido proceso, ustedes ya podrán ir analizando todo el artículo 76 y ustedes vayan comparando cuáles podrían ser aplicables a vuestro ejercicio dentro de un procedimiento administrativo que ustedes como abogados lo pueden llevar naturalmente, ¿no? Aunque ahí no se necesita patrocinio de abogados, pero lógicamente hay abogados administrativistas, lógicamente. Y luego la importancia de la relación de esta materia con la materia constitucional y contenciosa administrativa, contenciosa fiscal, laboral, por ejemplo, lo del Ministerio de Trabajo, eso es una resolución administrativa, ¿no es cierto? Pero usted la puede impugnar ante el juez de trabajo. Es decir, es importante la cuestión, muy importante para los abogados, la materia administrativa, especialmente para los constitucionalistas. Bien, la otra sede es la sede constitucional. Si usted tiene un reclamo y lo tiene en sede administrativa, usted podrá impugnarlo en sede judicial. ¿Qué pasa? Sin embargo, si usted aprecia hay una violación de un derecho constitucional, esto es lo que importa, porque muchos dicen, no, tienes que agotar la sede administrativa, la sede contenciosa administrativa, otros dicen que tienes que agotar la propia sede administrativa, otros dirán por ahí que si tiene una vía contenciosa administrativa, no, usted puede directamente no, interponer una demanda de acción de protección, una garantía constitucional, una garantía jurisdiccional directamente, sin necesidad de pasar por el contencioso administrativo, sin necesidad de impugnar en con tal de que exista una violación, como es lógico, una violación de un derecho constitucional. Si usted aprecia, aquí hay violación a este derecho constitucional, entonces usted puede impugnar en sede constitucional. En sede contenciosa administrativa es una instancia de legalidad, ¿no es cierto?, en la cual no tiene competencia la jurisdicción constitucional. Un juez constitucional no puede resolver cuestiones de legalidad, ¿cierto? Solamente tiene que apreciar que se cumpla el principio de seguridad jurídica, nada más. Pero no puede entrar a resolver cuestiones de legalidad, competencia de los jueces ordinarios, ¿no es cierto?, de las distintas materias que existen. El juez constitucional resuelve con la Constitución en la mano, ¿no?, y resuelve la violación del derecho constitucional y lo tiene que reparar. De manera que tenemos que distinguir estas tres sedes, porque algunos se confunden y dicen, no, impugna primero a acción de protección. No, la acción de protección procede si hay violación de derecho constitucional, ¿no es cierto? Y bueno, Génesis, creo que hemos cumplido con el tiempo y creo que hay que atender Sí. también preguntas, ¿no? Ajá, correcto, doctor. Muy bien. Entonces, pues, como lo menciona el doctor, pues vamos a dar el espacio a las preguntas. Los participantes que se encuentran aquí en sala de Zoom pueden levantar su mano virtual y yo les daré paso, asimismo a las personas de Facebook que tengan preguntas que realizar. Yo estaré leyendo los comentarios de Facebook, ¿ya? Pues adelante con las preguntas, estimados participantes. Em,
Doctor, aquí tenemos una pregunta desde Facebook, ¿ya? Nos pregunta Alejandro, nos dice, ¿qué mecanismos existen en el derecho administrativo para asegurar la imparcialidad de los funcionarios que deciden sobre un caso? Muy bien, muy bien. Claro, ese es el problema justamente. Verá, el mecanismo que no existe en principio formal, esa imparcialidad justamente, por lo que decía que es ante la propia entidad que se reclama. La garantía propiamente, que nos garantiza un tercero imparcial, es el principio de impugnación de las decisiones administrativas, de las resoluciones administrativas en sede judicial. Es la única manera formal, que nos garantiza la imparcialidad. Esa es la garantía justamente para resolver este problema. Muy bien, doctor. Aquí tenemos una mano levantada. Vamos a darle paso a Carlos, al abogado Carlos Iván. Adelante, puede activar su audio. A ver, vamos a activarle nuevamente. Ahí, puede activar su audio. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, ahí sí, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, excelente ponencia, doctor. Quería hacer una pregunta, a ver si es que me puede hacer el favor de ayudar. ¿Qué pasa que en el patrono no le cancela lo que debe cancelarle las mensualidades a un trabajador? ¿Sería de poner una acción de protección? Creo que no. Tendría que demandar con una demanda laboral en el sentido de que existe un fallo de triple reiteración, el 07 del 2021, en el que hay una reforma al 216 numeral 2, en la cual dice que deberá dividirse todo lo ganado en el año, deberá dividirse para 12, pero el patrón no solamente le paga el 50% de lo que le paga el seguro. ¿Cómo puedo hacer ahí, doctor? Por favor. Bien, aquí tenemos que diferenciar entonces en diferentes acciones. Una acción que sería judicial, que usted lo ha sugerido mismo ante el juez de trabajo, y una acción ante el seguro social. Esa es una acción administrativa que se tiene que seguir ante el seguro social y es un procedimiento administrativo. Entonces aquí tenemos que diferenciar ambas cuestiones, ¿no? Una reclamación que puede hacerse ante el propio IES y una reclamación que puede hacerse ante el juez de lo laboral. Y luego está también la Inspectoría de Trabajo, ¿no es cierto? Pero la Inspectoría de Trabajo, ¿no es cierto? Es una institución, es también una administrativa. Y algunos aquí existen mucha, bueno, la cuestión de la competencia es el IES, ¿no es cierto? Y toda decisión, no nos olvidemos, podrá ser impugnada en sede judicial. Tendrá que tener una vía. Por ejemplo, lo que nos encontramos muy comúnmente, y es lo que yo quisiera para ser efectivo en el ejercicio profesional de ustedes, que es las cuestiones con las que uno se encuentra mucho, que es con la Inspectoría de Trabajo, en el sentido de que existe esa idea de muchos trabajadores, que es con lo que yo me encuentro, que no quieren recibir el pago porque es injusto. Me dicen, me están pagando, me están liquidando, pero me están dando la mitad. Entonces, si usted le dice, coja, no es que, luego es que me hacen firmar un acta de finiquito, dice. Tengo que firmar el acta de finiquito, estoy aceptando, ¿cierto? Acuérdese usted entonces de dos cosas. Primero, de que toda decisión puede ser impugnada en sede judicial y que los derechos del trabajador son irrenunciables, ¿no es cierto? Y por tanto, yo sugiero a los abogados que tengan casos como este, que simplemente le digan a sus clientes que reciban lo que le estén dando en ese momento, lo más que le estén dando. Y que si tienen que firmar, que firmen lo que quieran, ¿cierto? Si esa es la condición para que le entreguen. Y se lo llevan a una notaría para que firmen en una notaría, firme la notaría, incluso si firma un finiquito en la Inspectoría de Trabajo, que ya ese dinero le va a servir. Ya ese dinero le va a servir. Le están dando un dinero
puede ser que el empleador se haga la idea de que ya le pagué, ya se me va, ya me saqué el problema de encima. Se va a encontrar la sorpresa cuando le notifiquen la demanda, ¿no es cierto? Y se va a encontrar con la sorpresa y ahí también va a querer arreglar. Ahí viene, se le hace más justicia también al trabajador. Porque lo que podemos pasar es que la persona no recibe nada y a veces termina pues ni siquiera presentando la demanda y a veces recién presentada la demanda, ¿no? Puede entonces empezar no, cuando él podía ya haber recibido una parte de lo que le correspondía y ya solamente tiene que demandar por lo siguiente. Si tiene que recibir 20.000 y le están dando 10.000, reciba los 10.000 y ya demande solo por los otros 10.000. No se quede sin nada para luego tener que presentar una demanda por los 10.000. No importa lo que se firme en una notaría, no importa si usted firmó un acta de finiquito, no importa nada, ¿cierto? Si usted le demuestra al juez que esa acta de finiquito, usted hay una demanda de impugnación de acta de finiquito, simplemente. Si usted le demuestra al juez de trabajo que esa acta de finiquito niega, ¿no? Derechos del trabajador, entonces el juez tiene que simplemente, por eso es el principio de intangibilidad que es el del juez. No puede él tocar esos derechos. Nadie puede tocar esos derechos, ni el propio trabajador renunciar. O sea, si el trabajador le renuncia al juez, el juez, eso no vale, ¿no es cierto? Y si al juez le vaya a ocurrir que puede tocar ni el juez ni el legislador, a pesar de que, bueno, ese es otro tema, a veces sí se ha violado estos principios. Bien. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso aquí a la última pregunta y con esta pues vamos a terminar, que tenemos aquí una mano levantada de Carmita Castro. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Un gusto inmenso poder escuchar con mucha atención su ponencia. Excelente experiencia, excelentes conocimientos acumulados en la trayectoria de su profesión. La verdad es que me he sentido complacida con esta preparación de estos seminarios muy importantes por la comunidad Huaqui. Felicitaciones por ello. En realidad, doctor, los profesionales del derecho, quienes amamos esta carrera, en realidad escuchamos con mucha atención a cada ponente. Y la verdad es que usted me ha sorprendido desde el inicio de su exposición, muy conocedor del derecho, con esa gran trayectoria y experiencia como lo estoy manifestando, mi sincera felicitación. Y le puse un mensajito indicando de que personas profesionales, éticas y con conocimientos como usted deberíamos tener en el país, en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene su personal, pero requerimos personales como usted que conozcan para que legislen y fiscalicen para el país. Que vayan a la Asamblea y se pongan la camiseta de Ecuador y legislen para nosotros, para todos los ecuatorianos. En virtud de ello, de verdad, doctores, que cada vez me motiva a seguir escuchando y seguir participando de los seminarios de la comunidad. Y es por ello que doctor, mi sincera felicitación nuevamente reitero. Voy a hacer dos preguntas. La una ya prácticamente nos contestó porque estos casos que existen de que al trabajador se le vulneran sus derechos. Si bien es cierto, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, inalienables y sin embargo, y también imprescriptibles. Sin embargo, siempre se dan estos casos. Yo tengo un caso en que a un trabajador, él se jubila, pero por voluntad de su patrono le pagan $20 de jubilación. Ya existe una jurisprudencia a través del caso 1127-16CP. Existe en donde la Corte Constitucional se pronuncia al respecto y aprueba de que a la fecha deben pagarle el valor justo que a él le corresponde. Se ha demandado, ya pasó a primera y segunda instancia, de manera que no ha sido aceptada esta petición
ha sido denegada. Y el otro paso a seguir, pues, doctor, ¿cuál sería? ¿Será que tenemos que presentar una acción extraordinaria de protección por la vulneración de este derecho a la seguridad jurídica, al 82, que es, al 75, que también es sobre la tutela judicial efectiva, y al debido proceso en el 76? Doctor, a ver si me ayuda con esto. Y la otra pregunta, voy a aprovechar de su presencia. Otro caso que tenemos es que se ha agotado la vía administrativa. Se trata de una coactiva. Una coactiva que hace la liquidadora de una cooperativa de ahorro y crédito a presuntos directivos de una cooperativa que son hermanos. Al uno lo ponen como presidente del Consejo de Vigilancia y al otro hermano lo ponen como suplente del mismo Consejo de Vigilancia. Cuando la ley de ese entonces, del 2008 al 2011 o 12, era la ley de cooperativas, en donde claramente dice que sí, se procede a registrar a los directivos, siempre y cuando no tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. La liquidadora conoce del aspecto, pero sin embargo procede inclusive con medidas cautelares, reteniéndole la pensión jubilar a uno de la tercera edad, que es pensión jubilar por vejez. Entonces se ha vulnerado los derechos en esto. ¿Qué opción, qué procedimiento tenemos que seguir al respecto? Pese a que se ha agotado la vía judicial, perdón, la vía administrativa, y ahora para presentar al contencioso, ¿será viable este doctor al contencioso administrativo? Esas son mis preguntas y doctor, muchas gracias por su atención y por la ponencia maravillosa. Gracias. Bien, gracias por las preguntas a usted, Carmita, y gracias por su generosidad. Bien, lo primero, si ya una decisión judicial, una sentencia, ya no es posible impugnarla, no puede ser objeto de ningún tipo de impugnación, ni ordinaria ni extraordinaria. Ya se agotaron todos los recursos. No se hicieron, ¿no? Como para principios, para que todos tengan la idea. Es decir, no si no se interpuso. Si usted no interpuso, ya ahí se le va a quedar el asunto. No si usted no interpuso, sino si usted interpuso todos los recursos y demuestra que ya no tiene más recursos, que en esa sede, en sede judicial, ya no tiene más recursos. Entonces usted ahí, solamente ahí, usted podrá iniciar una nueva acción constitucional contra esa sentencia que se llama acción extraordinaria de protección. Ahora bien, eso se puede entender fácilmente. ¿Por qué? Porque imagínese importunar, sobre todo con una acción que es de competencia de la Corte Constitucional, ¿no? Con una acción que bien podría haberse resuelto en sede judicial, ¿no es cierto? Es decir, si la persona podía casar esa sentencia, ¿por qué no interpuso un recurso de casación, por ejemplo? ¿No es cierto? Todo cuanto recurso tiene que ser agotado, porque el principio de garantía es un principio que no puede ser absoluto. Por ejemplo, una causa, el Estado, una deuda prescribe, decimos, ¿no? Ya. Decimos, ya no hay deuda. No, sí hay deuda. Ha prescrito. ¿Y qué es lo que significa que ha prescrito? Que ya no nos cubre la garantía. Es decir, que no va a esperar el Estado eternamente para garantizarnos. Que no es un derecho necesariamente constitucional, como puede ser un título ejecutivo. Es decir, le prescribió 3 años, 5 años le prescribió. No, la deuda continúa, ¿no es cierto? Porque nada me impide pagar eso. ¿No? Mira, te debía eso. Sí, no, ya eso prescribió, no pagues. ¿Cómo no voy a pagar?
No pagué porque no tuve, ahora ya tengo, ya, sí, sí, ¿dónde me acerco para cancelarte? ¿Cuánto era ese título tanto? ¿Cuánto? Dime cuánto te debo, hazme el número, y ahora puedo pagarte. Tanto, te cancelo, dame el título. Porque no ha desaparecido, pero se ha la tutela judicial. No se me viola al principio por un tiempo suficiente para que yo pueda, ¿cierto? Ya, interponer la demanda. Entonces, los abogados tienen esa obligación, esa agotar todos los recursos antes de importunar. Y no ir al atajo, sino todos lo quisiéramos al atajo, no. O ver qué nos conviene mejor o qué nos sale mejor, no. Agota todos los recursos, no. Así es la tutela. Y luego tiene un término para interponer la acción extraordinaria, es un para Carmita que dice que ya se dictó eso, pero que se hayan agotado todos los recursos. Si usted presentó un recurso que podía presentarlo, ni pierda tiempo. Si usted agotó todos los recursos, tenga presente que hay un que es de 20 días, término, ¿cierto? No, saben, bueno, los estudiantes que de pronto hay estudiantes de los días laborables nomás, nos cuentan ahí, 20 días. Interponga esa acción extraordinaria de protección. Eso es sobre el punto. Y luego, Carmita, usted así pregunta que era sobre que se habían agotado en sede administrativa, y sería en sede judicial. Pero usted me habla de jubilación, pues. Ese es un derecho constitucional, ese tiene una vía en sede constitucional. Eso es lo que yo les decía a usted. Tiene que ver si el derecho es constitucional. Si es jubilación, usted puede presentar una acción de protección directamente en sede judicial, ¿cierto? Ignorando la sede administrativa, ¿no? Que es mucho más rápida, mucho más eficaz. Bueno, ¿no? Y entonces yo le sugeriría que si usted aprecia, y además la acción de protección no prescribe, pues, ¿no? No como la acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? ¿Por qué prescribe? Porque se le da garantía. Pues usted ya ha presentado es decir, una acción de protección, supongamos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya se le da bastantes garantías y las garantías tampoco pueden ser infinitas, ¿no es cierto? Ya no le ha sido satisfecho, le dan 20 días términos para que vaya a la Corte Constitucional, entonces ya hay suficiente garantía. Entonces, de manera que para la acción de protección no hay prescripción. Y eso sí, usted puede estar tranquila de que no le haya prescrito la acción, con tal de que, en este caso de la acción de protección, no importa si se agotaron o si no se agotaron, ¿no es cierto? Lo que importa es si se ha violado un derecho constitucional. Eso es imperativo y eso debemos entenderlo a la luz de lo que dice el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, que se los voy a leer para que esto lo tengamos presente bien claro, ¿no? Numeral 9, ¿no? Artículo 11, numeral 9 de la Constitución. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Esta cláusula constitucional es una garantía grandísima, pues porque es imperativa del Estado, es lo más alto, lo más importante. Por eso cuando usted interpone una acción de protección, todo se suspende, porque es el más alto deber del Estado lo que está frente al juez. En este caso, ya cuando aboca conocimiento, ya constitucional, ¿cierto? Entonces, esa relevancia que tiene la acción de protección, dado el deber imperativo, el más alto del Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el Estado está bajo esta cláusula constitucional que es una garantía para los ciudadanos. Entonces, yo le animo en un caso a que vea si no le ha prescrito y si no si se han agotado todos los recursos, una acción de extraordinaria protección, y en el otro caso, pues, si, la jubilación es un derecho constitucional y por tanto, la vía bien perfectamente podría ser la acción de protección, que eso no tiene problema de prescripción. Muy bien, doctor. Muchas gracias por responder las dudas de nuestros participantes. Ha sido un honor contar con su ponencia, dar respuesta a cada una de las dudas y pues sería grato para nosotros contar con su ponencia en futuros eventos académicos que vayamos a realizar. Gracias por tomarse el tiempo de estar con